¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el imperfecto, pero no es lo importante el imperfecto. Lo que vamos a ver hoy es cómo funciona la lengua y cómo comunicamos en español. Y al mismo tiempo repasamos los usos del imperfecto, las formas, las terminaciones del imperfecto, un poco la combinación imperfecto-indefinido. Y después, al final del vídeo, yo te voy a explicar un error que cometen mucho los estudiantes con las palabras tiempo y hora. ¿Sí? Ahí hay una especie de confusión que vamos a intentar aclarar. Empezamos con las formas del imperfecto y los usos del imperfecto. Miraba, mirabas, miraba. Verbos en ER, IR, comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían. Y solo hay 3 verbos irregulares en el imperfecto. Ser, era, eras, era, éramos, erais, eran. Ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Ver, veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. ¿Cuándo usamos el imperfecto? Bueno, vamos a ver 4 usos del imperfecto. Repasar. Acciones habituales. I used to do something. Cuando era pequeño, comía macarrones todos los días. No es verdad, no es verdad. Cuando era pequeño, antes fumaba, pero ahora ya no fumo. Antes fumaba. También usamos imperfecto para hablar de acciones paralelas. Mientras mi hermana leía el periódico, Manolo y yo jugábamos al tenis. Otro uso del imperfecto es una acción en progreso interrumpida por una acción específica. Y aquí, señoras y señores, aquí tenemos el imperfecto y el indefinido juntos. Ayer iba por la calle cuando de repente vi un accidente. Iba por la calle, imperfecto. De repente vi un accidente, indefinido. Cuando tú me llamaste, leía el periódico. Y aquí tenemos la acción en progreso, leía, y la acción específica, en indefinido, llamaste. Para la acción en progreso tenemos la alternativa del tiempo progresivo, verbo estar más gerundio, en este caso en el pasado, en el imperfecto, lógicamente. Y luego usamos el imperfecto también para hablar de los detalles, de las circunstancias en una anécdota o pequeña historia. The background of the picture, el fondo del cuadro. Y por eso el tiempo y la hora se usan mucho en imperfecto. Eran las 4 de la tarde cuando salimos del cine. Eran imperfecto, las 4 de la tarde, la hora, salimos indefinido. Quedé con Esteban a las 4 y fuimos al concierto. Había muchísima gente. Quedé es una acción específica. Fuimos es también una acción específica, pero había muchísima gente no es una acción. Haber gente no es una acción, es una situación, es una circunstancia. Y por eso tenemos había en el imperfecto y quedé y fuimos en el indefinido. Muy bien, hemos visto las formas, las terminaciones del imperfecto, hemos visto cuándo se usa el imperfecto y ahora vamos con la parte práctica, con los ejercicios. Pueden ser fáciles, difíciles, van un poquito rápido. Por eso usa el botón de la pausa, lógicamente, y así te tomas tu tiempo para responder. Vamos con los ejercicios y después al final con la explicación, la aclaración de esa confusión con la palabra tiempo, hora. Nos vemos después. ¿Qué hacías de pequeño?
de pequeño robaba manzanas. ¿Qué hacían tus hermanas de pequeñas? Jugar tenis. Ellas jugaban al tenis. Bien, ¿comprendes el ejercicio? Cuando mis padres eran pequeños, no existir Internet. Cuando mis padres eran pequeños, no existía el Internet o la red, ¿no? The net, la red. Cuando tú eras pequeña, you used to watch TV. Cuando tú eras pequeña, veías la tele. ¿Sí? Practicamos. Mientras mi hermano estudiar, yo escribir en el ordenador. Mientras mi hermano estudiaba o estaba estudiando, yo escribía en el ordenador. Mientras mis jefes reunirse, nosotros cotillear. Reunirse, to get together. Cotillear, to gossip. Mientras mis jefes se reunían, nosotros cotilleábamos. Acción interrumpida. Yo hacer ejercicio, cuando de repente tú llamar por teléfono. Yo hacía ejercicio cuando de repente tú me llamaste por teléfono. Nosotros, hueco, escuchando las noticias cuando de repente, hueco, un ruido muy fuerte. Nosotros estábamos escuchando las noticias cuando de repente oímos un ruido muy fuerte. Circunstancia. Usamos el imperfecto para hablar del fondo del cuadro. Llover mucho. Acción. Cuando yo bajarse del autobús. Llovía mucho cuando me bajé del autobús. Circunstancia. Hacer mucho sol cuando mi hermana y yo llegar a casa. Hacía mucho sol cuando mi hermana y yo llegamos a casa. Hacía mucho sol. En el momento en que mi hermana y yo llegamos a casa, hacía mucho sol. Hacía sol, imperfecto. Y ahora tienes 20 frases en el documento para decidir si vas a usar imperfecto o indefinido. Y también tienes las soluciones, claro. Vamos a hacer el número 1 en el audio, ¿de acuerdo? Número 1. Cuando yo llegar a casa, mi hermana ver la tele. Cuando yo llegué a casa, mi hermana veía la tele. ¿Qué tal los ejercicios? ¿Bien? Espero que sí. Y ahora vamos a aclarar esa confusión con la palabra tiempo. La confusión viene de que, por lo menos en inglés y en alemán, hay dos palabras, en inglés time and weather, que se traducen normalmente con la palabra tiempo en español. Zeit und Wetter en alemán, ¿sí? Pero no se usan igual en español. En concreto, cuando queremos saber qué hora es en español,
el tiempo en el reloj, ¿verdad? Aunque ya nadie usa, o muy poca gente usa reloj, ahora todos usamos el móvil, ¿verdad? Pero bueno, cuando queremos saber la hora, si son las 3, las 4, las 5 de la tarde, no preguntamos por el tiempo en español, sino por la hora. ¿Qué hora es? O ¿a qué hora sale el tren? No decimos a qué tiempo sale el tren o qué tiempo es, no. Esa es parte de la confusión. Uno aprende que la palabra tiempo significa time and weather, pero luego en el contexto de la hora no usamos tiempo sino hora. Primera confusión. Segunda confusión que se produce. Ejemplo de situación. Nuestro amigo José viene de sus vacaciones, vuelve de sus vacaciones en Mallorca, en Canarias, donde sea. Y queremos saber si las vacaciones han estado bien o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tal el tiempo? No. Esa pregunta en español se refiere 99% de las veces, si no 100%, se refiere al tiempo atmosférico. Ha hecho calor, ha hecho frío. Pero si queremos preguntar si las vacaciones han estado bien o mal, no usamos la palabra tiempo en ese contexto. ¿Qué usamos? ¿Lo has pasado bien? ¿Te has divertido? Bien, si yo pregunto a José ¿qué tal el tiempo?, su respuesta va a ser estupendo, hizo sol todos los días. Esa es su respuesta. No va a ser José, ¿qué tal el tiempo? Lo pasamos muy bien. No, no, no. Bien, ¿vemos la diferencia? O sea, es verdad que la palabra tiempo en español se traduce con esas dos palabras en alemán, en inglés y supongo que en otras lenguas. Pero en la práctica no siempre se usa así. Hay que ver el contexto. Y hemos visto ahora en esta explicación dos contextos en que no se usa la palabra tiempo. Espero que esto haya clarificado esa confusión que existe a veces. Gracias por trabajar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo o episodio. Buen día, buena tarde, buena noche.